A poco más de 26 años de la peor tragedia en el deporte guatemalteco, acá te contamos qué fue lo que sucedió paso por paso. El miércoles 16 de octubre de 1996 ocurriría la peor desgracia hasta la fecha en el deporte guatemalteco. Fue en el partido que se iba a disputar en el estadio Mateo Flores, donde se enfrentaría la Selección Nacional de Guatemala frente a la Selección Nacional de Costa Rica en un partido rumbo a la Copa del Mundo Francia 1998. Los hechos ocurrieron a las 7:20 de la noche. Para ese entonces el estadio ya estaba a reventar y miles de aficionados guatemaltecos estaban todavía por entrar. Para dicho encuentro se vendieron 45,796 boletos, que eso generó a su vez $241,000. Según Rolando Castro, presidente de la CDAG, el estadio Mateo Flores podía albergar hasta 50,000 personas. Sin embargo, la prensa local informó que en ese recinto habían de 60,000 a 65,000 personas. Según sobrevivientes de aquella trágica noche comentan, habían hasta 3 cuadras de cola para ingresar al estadio, cuando era más que evidente que el estadio ya estaba a rebosar. Aún a la fecha no se sabe la cifra exacta de fallecidos en aquella trágica noche del 16 de octubre de 1996. Algunas personas dicen que fueron 70, otras dicen que fueron 80, pero hay personas que aseguran que en esa noche perdieron la vida más de 91 personas, en las cuales podemos mencionar a 5 niños, 13 mujeres y 73 hombres. Esta catástrofe en su momento fue catalogada como la quinta tragedia en la historia del fútbol moderno y el caso más grave en partidos de Copa del Mundo. A continuación, te ofrecemos la lista de los primeros 5 lugares de las tragedias más importantes de la historia del balompié mundial. Moscú, Rusia, un 20 de octubre de 1982, con 340 muertos. Lima, Perú, un 23 de mayo de 1964, con un total de 318 muertos. Sheffield, en Inglaterra, un 15 de abril de 1989, con 95 muertos. Katmandú, en Nepal, un 12 de marzo de 1988, con 93 muertos. Ciudad de Guatemala, 16 de octubre de 1996, con 91 muertos. Ya que tenemos un contexto breve pero conciso de qué fue lo que ocurrió, hay que saber las causas de esta tragedia. La principal teoría nos afirma que aficionados que se habían abalanzado sobre la puerta del sector del lado General Sur atropellan a los aficionados que estaban sentados en los graderíos, quienes murieron por asfixia y golpes al caerles encima el grupo que forzosamente buscaba entrar al estadio. Un día después, expertos en seguridad informaron que la muerte de los aficionados fue causada por la falta de medidas de prevención dentro del estadio. Algo verdaderamente lamentable teniendo en cuenta que el partido no se disputó en cualquier estadio, se disputó en el estadio Mateo Flores, que a su vez es el estadio más importante de Guatemala. Hay que buscar culpables de esta desgracia que vivió Guatemala y todo el deporte a nivel mundial. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? ¿Fueron los aficionados? ¿Fue el gobierno? ¿Fue la CDAG acaso? ¿O incluso fue la empresa que imprimió los boletos? Según Andrés Celila, de la empresa Celulo, que imprimió los boletos, garantizó que era algo básicamente imposible que se falsificaran dichos boletos, algo que a la postre de las horas los periodistas presentes en el recinto le demostraron al mostrarle un boleto falsificado que era exactamente igual a un boleto real. Esto era básicamente imposible corroborar si un boleto era real o un boleto era falsificado. Si le añadimos que la iluminación a la entrada del Estadio Nacional Mateo Flores era muy deficiente para la época. Volvemos a lo que les mencionaba. Hay que buscar culpables, hay que buscar el porqué. Se falsificaron boletos. Las luces no servían. ¿Quién quita que si las luces hubiesen estado funcionando a un alto nivel, no se hubiera producido esta estampida humana? Acá volvemos y hay que voltear a ver a las grandes empresas, a los cabezones, como se les dice. ¿Fue el gobierno? ¿Fue la CDAG? ¿Que no se esperaban una fiesta tan grande para asistir a la Copa del Mundo de Francia 98? No lo sabemos, pero estamos acá para intentar descubrirlo. ¿Cómo se puede hacer para que eso no vuelva a ocurrir?
De 50,000 butacas que contaba el Estadio Nacional Mateo Flores en 1996, ese número se redujo exponencialmente, ya que hoy en día la capacidad del estadio bajó a la cifra de 26,116 butacas y un aforo de 18,303 aficionados. Por culpa de la tragedia se instalaron butacas en las zonas General Norte, Sur, Tribuna y Preferencia. No sé ustedes, pero a mí me genera una intriga. ¿El gobierno sabía lo que iba a pasar esa noche? No sabían que había una estampida, pero sí sabían que muchas personas iban a acudir al deporte rey. Guatemala luchaba por entrar a su primera Copa del Mundo. Por una desgracia extra cancha, no se pudo disputar ese partido y finalmente Guatemala queda fuera de Francia 98. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno hubiese cuidado ese estadio? ¿Qué hubiese pasado si la CDAG hubiese puesto cartas en el asunto? ¿Qué hubiera pasado si la empresa Celulo, que fue la responsable de imprimir dichos boletos, los hubiera hecho de tal manera que era imposible falsificarlos? El hubiera no existe. Tristemente, esa noche perdieron la vida de 70 a 91 personas, todos guatemaltecos, a causa de la negligencia, no solo del gobierno, de la CDAG, ni de la empresa. El hambre de tener más dinero cobró la vida de esas personas. Desgraciadamente se demostró que el gobierno y la CDAG no contaban con medidas de seguridad dentro del estadio Mateo Flores. Y no hablamos de cualquier estadio. Hablamos del Estadio Nacional de Guatemala, el que aparentemente debe tener todas las medidas y ser un estadio de élite, ya que es el estadio donde juega la selección. Nos damos cuenta que eso no ocurrió. Desgraciadamente, $240,000 fue el precio que el gobierno le puso a 91 personas. Fue una noche trágica para Guatemala y una noche que esperemos jamás se vuelva a repetir en el país y en ningún país del mundo.